Hola, buenas tardes a tothom, buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro de aquí de Fuente Nueva, en el Escorial. Y la presentación que he elegido, en principio os quiero decir que esta vez le dije a Josep que no quería participar porque Mari Carmen estaba interesada en venir y hacer un trabajo sobre astrología, que es su especialidad. Pero al final yo me preparé el material y en vista de que no venía, pues ya adelante, lo defiendo yo. He elegido el tema actuando como si. Elegimos una nota, que la vamos a ver enseguida, y lo que se trata es de que la nota clave que se ha elegido tiene la particularidad que es bastante adaptable a la opinión que puede tener uno del servicio, por ejemplo, y de lo que compete hacer en la nueva era, en la era de Acuario. Hemos oído hablar mucho de la era de Acuario, pero hay que decir que no todo el mundo tiene una visión clara. Si nuestra visión tiende a simplificar los procesos y a decir que con el séptimo rayo los tomates van a crecer solos, no tenemos que plantar nada y que el dinero nos vendrá volando, quiero decir que ese séptimo rayo no me convence en absoluto. Todo lo que no sea trabajar y picar piedra, a este estudiante no le convence para nada. El servicio como ideal acuariano actuando como sí por un servidor. La nota clave, el servicio como nueva identidad. Al final, por el medio, al final, por el medio, he añadido humana, identidad humana, porque la característica de esta área de acuario es la conciencia grupal. Pero esa conciencia grupal tiene una particularidad, no es ni de lejos la idea que tenemos nosotros de conciencia grupal, porque está basada en el ideal cristiano de unir formas. Aquí se trata de unir conciencias, unir almas, y eso va a ser más complejo de entender todavía. Así que el servicio como ideal acuariano, actuando como sí, el Escorial de octubre del 25. Servicio ideal acuariano, nueva era de Acuario. Bueno, son tres palabras que todos nos hemos apuntado. ¿Qué es el servicio? Oficialmente el servicio es la capacidad que tiene el alma de irradiar, pero el alma no va a irradiar por el vehículo mental. Tampoco lo va a hacer por el vehículo emocional, lo va a hacer por el vehículo etérico. Curiosamente, el vehículo que durante el área de Piscis no trabajamos absolutamente para nada. ¿Qué problema tenemos? Pues que todavía no entendemos muy bien lo que es ese prana liberador y esa capacidad que tenemos de emitir chispas eléctricas a nivel etérico. Esas chispas eléctricas o ese campo magnético nuestro, eléctrico magnético, tiene la particularidad de que va a galvanizar a los vehículos etéricos de los seres que estén a nuestro alrededor. Tanto es así que el único camino de comunicación va a ser a través del prana, de la energía pránica o etérica, teniendo en cuenta que hay diferencias entre un término y otro. ¿Qué nos va a competir a nosotros? Pues hacer lo posible para que la relación alma, mente y cerebro se haya una realidad en nosotros. Nos dejemos de lado el tema del mundo del deseo, el tema del apego, que si estoy apegado, que si tengo ego, que si yo soy yo, que si no tengo yo. Olvidémonos de todo esto y mirémoslos de tal manera como si realmente fuésemos almas encarnadas, en el sentido de que no tuviésemos ya limitaciones graves o difíciles de superar dentro de la personalidad. Que el alma, el yo superior, la conciencia, irradie sobre los tres vehículos de la personalidad y entonces se presente una imagen clara, prístina y sobre todo poderosa, poderosamente energética. Hablaremos en términos de energía, una energía que nos va a quitar los dolores de cabeza, las preocupaciones y nos va a dar una auténtica autoconfianza, que es lo que necesitamos, no la creencia como en la era de Piscis. Estoy confiado porque creo en Dios. ¿No será mejor que te esfuerces para conocer a Dios? No, la gente te dirá que prefieren creer que conocen a Dios a tratar de conocer a Dios. Eso implica trabajo y genera pasividad. ¿Qué es el ideal acuariano? Básicamente el ideal acuariano, que tantos millones han muerto, por un lado es la conciencia grupal y por otro lado es la fraternidad, el reino de las almas en la tierra. De hecho, es una filosofía que bien entendida nos presenta el ideal de cómo salir de Piscis, entrar en Acuario y establecer eso que denominamos conciencia grupal, humanidad, o también podemos decir el tema correctas relaciones humanas, que fue la intencionalidad de la intención del tibetano, el maestro tibetano, cuando enseñó las técnicas de la buena voluntad y distribuyó los triángulos, la gran invocación, etc. No se trata de que tengamos premios Nobel cada dos por tres. Se trata de que nos llevemos bien entre nosotros.
sin recurrir a la violencia. ¿Cómo le podemos hacer? Utilizando la inteligencia, el sentido común, la capacidad de organización y la creencia y la fe en que juntos podemos encontrar la solución a nuestros problemas, sin recurrir a métodos expeditivos que generan karma. ¿Qué nos sucede en el día a día? Que es muy bonito firmarlo en Naciones Unidas, ya se encargará el Consejo de Seguridad, vetando las resoluciones que se hagan para que nunca se implemente. Ese es el problema. Tenemos a nivel planetario un Consejo de Seguridad dirigido por la Logia Negra y una Asamblea General muy bonita, pero que pinta poco, dirigida por la jerarquía planetaria. Aquí, los que nos llamamos discípulos, aspirantes o servidores de la humanidad, tendríamos algo que decir, pero la pasividad que tenemos hace que nuestros gobiernos firmen tratados y por atrás no lo cumplan. Eso no es la era de Acuario, pero este ideal acuariano no se puede llevar a la práctica a menos que la mente que hemos desarrollado tenga una pátina bastante grande de amor. Si tiene una pátina de amor, de comprensión, estaremos en las condiciones de entender los procesos mentales, los nuestros y los de los demás. Y estaremos en la tesitura de poder comprender las formas mentales que nos rodean, seguramente que todas caducas, y trabajar una forma mental de tal manera que un grupo, el grupo genérico que no tiene nombre ni forma, pueda realmente un día dirigir los destinos de la humanidad. Hoy hay un gobierno del mundo a la sombra, lo sabemos. Se dice que si la jerarquía planetaria, bueno, muy bien. Pero lo único que sabemos bien, que existe un grupo que son del color de este teléfono, que gobiernan todo a nivel planetario, la economía, los recursos, las relaciones, todo, todo, absolutamente todo. La gente no se lo quiere creer. ¿Por qué no se lo quiere creer? Porque es más fácil no creer en eso que aventurarse a reconocer que su compañía eléctrica, su partido político, su ideología particular, en el fondo está manchada con subvenciones de esos grupos. Yo no digo que sean el coco, ni el demonio, ni nada por el estilo, ya me guardaré muy mucho. Tampoco les voy a llamar magos negros, porque los auténticos magos negros están en el astral, pero son discípulos aventajados todos, aventajados de la logia negra. Y si no, fijaos la predilección que tienen por el color negro y por mantener unas actitudes raras hoy en día, de nada de afabilidad, y mirar a la gente por encima del hombro y sobre todo la voz grave que algunos de ellos tienen, que es para aterrorizarte. Por lo tanto, ese ideal acuariano no es todavía, no puede llegar a la calle, no se puede manifestar porque no hay todavía suficiente masa crítica dispuesta a llevar a cabo ese proyecto. No es lo mismo tener creencias que ponerse a trabajar para materializar las creencias. No es lo mismo a nivel sagitariano ver la meta que ir caminando pacientemente cada día hasta conseguirla. Cuando consigue uno una pequeña meta se da cuenta que no hay una meta, hay infinidad de metas que forman parte del camino. Eso también tenemos que entenderlo. ¿Y qué es esta nueva era? Para mí es conciencia grupal, pero para mí también es, ni más ni menos, una conciencia personal que te permite y te obliga más bien a comprender a los demás, a incorporarlos a tu campo de pensamiento. Hay gente que por sistema de los temas que no le interesan no piensa en ellos, dice así no me contamino. He escuchado a mucha gente, sobre todo algunos de extrema derecha o de extrema izquierda, no me hables de esto porque me contaminas. Si nos dejamos contaminar por los demás, es que nuestro pensamiento no estaba muy seguro, nuestra ideología no estaba muy seguro, nuestra fe tampoco. Así que esta nueva de Acuario, para mí, aparte del trabajo, viene ni más ni menos de tener una conciencia humana, humana. De ahí estos grupos de seres humanos de tres colores, el verde, el azul y el rojo. Vais a ver la presentación que está toda basada en esos colores, casi todos, sobre todo en trinidades. Y vais a ver algo, y el por qué. Porque tenemos tres vehículos y en una sí que pongo clarísimamente los espejismos un grupo de serpientes. Y voy a hablar, el año pasado hablaste tú por primera vez o segunda vez, del tema del dinero, que es un tema que no se toca porque una vez dijo uno en un encuentro que el dinero no era espiritual. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia. Así, actuando como sí. Necesitamos una mente purificada para que el como si fuera de verdad un ser de luz, me lo pudiera creer a nivel mental, a nivel emocional y a nivel etérico. Esta característica no se da en el día a día en la mayoría de seres humanos. Podemos tener una mente muy grande, una gran retentiva, una gran capacidad oratoria, pero hay cosas que se nos escapan todavía, porque no existe una vida profunda, interior. Hay gente que sostiene que si quieres tener una mente poderosa, olvídate del mundo interior, porque eso es para personas que están chifladas o son creyentes, literalmente místicas. Y aquel que no quiere ser místico, ¿qué quiere? Quiere tener la suficiente capacidad para convertirse en un científico, en un ser que va comprobando las fases de la meditación,
y las expansiones de conciencia que tiene. Es un trabajo muy difícil porque si no hay intuición es muy difícil llevarlo a cabo, pero hay que intentarlo. Capacidad de irradiar. O lo que aprendemos, lo que practicamos, no lo vamos irradiando en el día a día sin pedir nada a cambio, o algo muy mal estamos haciendo. ¿Por qué se distingue una persona que medita o que va a una iglesia cada día o tiene una gran fe? ¿Qué emana su aura? ¿Emana sabiduría o emana sermones de corrección de vida? Emana paz y tranquilidad, serenidad de ánimo. Y según el nivel que tenga, si nos ponemos a su lado, las preocupaciones del día nos desaparecen por completo. Por lo tanto, este ser tiene una conciencia que es capaz de limpiar a través de lo que él irradia, limpia mi aura técnicamente hablando y dices, caramba, eso que me preocupaba antes, que me han robado un dinero, pues mira, ya me da igual, lo acepto. Eso sí que es un milagro. Y ese milagro no lo va a hacer ningún avatar, lo vamos a hacer los seres humanos orientados a la luz. Por lo tanto, estemos muy atentos porque en cada circunstancia del día, en los viajes, en las reuniones como esta, se pueden dar circunstancias donde realmente podemos irradiar y vamos a recibir con seguridad la irradiación positiva de los demás. Porque para irradiaciones negativas ya sabemos todo en qué consiste. He estado hablando con fulanito una hora por teléfono y me he puesto fatal, no sé qué me pasa, que me mareo, que me mareo. Bueno, pues esto también hay que aprenderlo, que también formará parte de la era de Acuario. Vamos a ver. Hemos hablado mucho de la nueva era, de los sentimientos, de los simbolismos, de las emociones, pero ¿y la eficacia? Porque si hablamos del séptimo rayo, como el primero, rayos de economía, que desde la línea en par es la señal de ejecutoria por excelencia, el primero, el tercero, el quinto y el séptimo, y los demás son rayos de cualidades, pero no son de acción, no son de acción. Hemos de trabajar los rayos de acción y no podemos encarar la era de Acuario, un séptimo rayo de nuevo orden mundial, desde el balcón de la pasividad. Yo lo he pedido, el maestro me habla, Sanat Kumara me ha dicho que tengo que hacer esto, o como algunos de estos decían que habían visto al santo tal, al papa tal o a la Virgen que les había hablado. Me parece muy bien, siempre y cuando esa Virgen o esa deidad que uno ha contemplado internamente la pueda expresar a través de su comportamiento en el día a día o creando una organización que pueda realmente trabajar los derechos humanos o las cualidades buenas que la vida tiene y que la cultura occidental ha aportado al mundo y son muy necesarias todavía. Pero eso no se da. Lo que se da es hablar de nueva era, mis emociones para mí son lo más importante, pero ¿reconocemos que las emociones tienen que ver con el cambio continuo de nuestro estado de ánimo? ¿O creemos que es una característica del contacto con el alma? El tema de los sentimientos. ¿Cómo podemos hablar en la era de Acuario de los sentimientos cuando son una cuestión personal y no es una cuestión del alma? ¿Nos damos cuenta del trabajo que tenemos todavía? ¿Cómo podemos hablar de simbolismos? ¿Qué simbolismo es ese? ¿Una estrella de 5 puntas? ¿Una cruz? ¿Una campana? ¿Una cruz celta? ¿La esvástica? ¿Qué cruz es ese? ¿Qué símbolo es este? ¿Por qué no dejamos de lado los símbolos que todo el mundo trabaja, incluso la cruz ansata y algún otro más que haya por ahí? Y empezamos a tener una idea clara que ese simbolismo es mi anhelo de avanzar en el día a día y esto se tiene que demostrar en el día a día con eficacia, trabajo bien realizado. ¿Cuántos de los que estamos aquí analizamos el trabajo que realizamos diariamente, la repercusión que pudiera tener y sobre todo el grado de eficacia? Hago esto, pero veo el resultado. No que haga las cosas maravillosas, porque en realidad la búsqueda, lo único que enseñan las primeras etapas son los errores que cometemos. Pero eso es importante trabajarlo para que nos demos cuenta el camino que tenemos por delante y las dificultades que debemos afrontar en el día a día. Así que yo reto a que busquemos la eficacia de todo aquello que realmente hacemos. ¿Mm? Pero no hay que estar desapegado de los resultados de la acción. Ya, pero es que ahí está la trampa. Tenemos que trabajar eso. Para ello, la buena voluntad, el conocimiento y sobre todo el cumplimiento. Yo soy de los que os pedirá siempre sentido de responsabilidad y cumplimiento de toda esta teoría. Yo estoy cansado ya de escuchar cosas de la teosofía, de lo que dijo Madame Blavatsky, y he visto pocos teósofos o pocos arcanos o pocos rosacruces que pongan los pies en tierra. ¿Por qué? Porque la teoría nos ha enganchado a todos. Y no podemos estar en la era de Acuario truitas, soñando cosas raras, soluciones mágicas, cuando en realidad no estamos trabajando en el día a día. Esto, el mí siempre es una frase recurrente, continua, machacona. Y la gente se queda encandilada en que va a ser todo mejor. ¿Cómo pueden ser las cosas mejores si realmente no hacemos nada en el día a día para que se conviertan en mejores?
¿Cómo se elimina un karma del país, un karma de un país? Perdonando así o analizando los problemas y conociendo más o menos de forma cercana las causas que originaron conflictos en el pasado en este país o en los demás. Si ese trabajo no lo hacemos y decimos luego, no, es que yo no soy una materialista, yo soy una persona muy espiritual y solamente me ocupo de cosas etéreas, muy sofisticadas, muy elevadas, pero totalmente imprácticas. La nueva era debe ser en el cumplimiento completamente práctica, y el tema de la eficacia. Dejémonos las teorías. En Acuario nos sirven. Sirve el trabajo realizado. Y dentro del trabajo hay que tener una infinita paciencia para pasar años picando piedras sin encontrar un brillante para nada, absolutamente para nada. Vamos a continuar. Así que quedémonos con el cumplimiento. Meditación, este es el clásico camino de búsqueda, el estándar, la pirámide, además la he puesto en color amarillo limón, color del plano búdico, para que nos demos cuenta de que la fase de meditación, estudio y servicio sí que funciona. ¿Sabéis a quién le funciona? A quien lo pone en práctica. Los que dicen que trabajan la meditación, el estudio y servicio y no hacen nada, están esperando que aparezca el ángel del Señor y le indique el camino, no están contribuyendo al trabajo acuariano. Por lo tanto, analicemos fríamente, analicemos nosotros en primer lugar y a la gente que nos rodea en los grupos si realmente estamos haciendo el trabajo. Personalmente creo que nos queda muchísimo camino por recorrer. No quiere decir que lo hagamos mal, es que creo que todavía no hemos empezado a trabajar correctamente. ¿Por qué? Porque es un camino muy difícil y tenemos que sacarnos la capa de Piscis que tenemos, que básicamente es creencia y devoción a ideales y culto a personalidades. Nos llama más la atención la vida del Nazareno, que si nació en un pesebre, que si lo crucificaron, que si hizo un milagro, pero no nos interesa para nada el mensaje crístico que nos enseñó, que no era tanto poner la otra mejilla o el amar, amar, sino desarrollar dentro de él una conciencia que lo podía poner en contacto con el Padre, no con ese Dios imaginario, sino con la propia chispa divina, con la propia mónada, con el propio espíritu. Y que trabajando con la materia, con la personalidad, nace la conciencia, no el mito de la Virgen, el mito de la virginidad de la Virgen y que vino un ángel y la fecundó, etcétera, etcétera. Eso no se lo traga nadie. ¿Por qué no se lo traga nadie? Porque los creyentes sí que lo hacen, se lo comen todo, pero los que quieren conocer empiezan a encontrar contradicciones. Un avatar, por muy avatar que sea enviado por la jerarquía, no puede nacer infringiendo las normas que hay para el reino animal y mamífero. Hay unas reglas que hay que cumplir. Y eso lo sabemos que en el planeta Tierra el karma no se puede saltar. Ni un avatar ni ningún maestro de la jerarquía. No obstante, nos hemos tragado y hemos perdido el tiempo, que si nació en tal sitio, que si la madera virgen. No, la personalidad es pura en el sentido de que eran iniciados los dos y por lo tanto engendraron un ser que tenía esas características. Reconversión de la personalidad. Esto es de las cuestiones más difíciles de llevar a cabo. Incluso os he puesto 3 pavos reales porque la personalidad, amigos míos, hermanos, es precisamente un pavo, 3 pavos. El pavo mental, el pavo emocional y el pavo de la acción, la emoción y el pensamiento. Cada uno va pavoneándose de lo que sabe, de lo que tiene y quiere que con eso realmente ha solucionado el problema, pero volvemos a lo de antes. Si no nos ponemos a trabajar la acción, la emoción y el pensamiento, no llegaremos a comprender que entre el pensamiento, la emoción y la acción no puede haber divergencia alguna, es una línea recta, una antacarana. O cumplimos uno o no cumplimos ninguno. ¿Queremos avanzar en esto? ¿Queremos reconvertir realmente a la personalidad? Pues igual tenemos que buscar un pavo blanco, en el sentido de que los tres tienen una pátina de energía procedente de vidas pasadas y con esto no vamos a ninguna parte, a no ser que el alma plenamente se manifieste y entonces sí que podamos darnos cuenta que reconvirtiendo la personalidad llegaremos a una síntesis. En un principio nos va a dar un fruto bastante, bastante reducido, pero con el tiempo nos va a llenar de comprensión. Y la comprensión probablemente sea de las cuestiones o de las características que más necesitamos en este momento. Pero para tener comprensión hay que tener disciplina interna, trabajo interno de años y años y sobre todo mucha reflexión, mucho diálogo interior y mucho análisis, no tanto en el sentido psicológico como espiritual. ¿Voy por el camino correcto? ¿Realmente me encamino? Esto que decían las órdenes religiosas, quiero servir al Maestro, al Cristo, me abrazo a la cruz. ¿Sabemos lo que significa abrazarse a la cruz? Reivindicar el karma personal,
¿Cuántos de los que estamos en la sala, y luego para las preguntas, estaríamos dispuestos a decir al señor del karma, oye, mira, el karma que me tienes preparado para 4 encarnaciones para adelante, dámelo ahora, va? Podemos imaginar lo que nos llegaría a pasar, seguramente que nos asustaría. Gracias que el karma está perfectamente dosificado, podemos asumirlo y lo podemos resolver. De lo contrario, no levantaríamos cabeza. Así que miraos precisamente a los pavos reales porque ahora vendrán serpientes, me parece, o algo parecido. Y están. La inspiración de los espejismos. El mental se llama ilusión. El emocional se llama espejismo y el otro se llama maya, el etérico. Esta característica, y como no llega la energía del alma, no puede hacer el antakarana alma, mente y cerebro, porque el emocional está como está, resulta que al cerebro le llega lo que le llega, y a nivel etérico, si me cuenta a nosotros, tengamos en cuenta lo más importante para nosotros físicamente no es el cuerpo, es el cerebro. ¿Sabéis esto, no? Si el cerebro no funciona bien, los chakras no reciben la energía correcta, porque este cerebro físico tiene su contraparte etérica. Y eso es lo que deberíamos trabajar. ¿Lo trabajamos? No. Y aquí os he puesto, no tres, os he puesto 4 serpientes. La serpiente es un signo, un símbolo, que te puede hablar de engaños, de astucias, pero te puede hablar de sabiduría. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el mito de México, es una serpiente, sí, una hidra de Lerna, directamente. Estamos en Escorpio, ¿no? Pues es una hidra de Lerna, pero que ha conseguido que salir de las aguas, salir del fango y puede volar. ¿Por qué puede volar? Porque la serpiente del deseo se ha convertido en la serpiente de la sabiduría, en el dragón de la sabiduría. Por lo tanto, la parte oscura que tenemos, que es la personalidad, no es un bicho que me entró por la ventana, sino mis pensamientos, mis acciones y mis emociones y mis frustraciones, podríamos añadir, en el fondo, tienen una contraparte superior que si las trabajamos se podrá manifestar. Y eso es lo que nos interesa. Y lo creo que lo demás, nada. Así que la ilusión, el espejismo y el maya nosotros tenemos la obligación de reconocerlo en el día a día. ¿En qué punto no, estamos más débiles? En el tema de creernos todo lo que aparece por ahí sobre esoterismo y descubrimientos científicos y existencia del alma o todo lo que circula por las redes sociales. Pensemos que la ilusión precisamente es una perversión del vehículo mental que no ve la verdadera luz, ve lo que quiere ver porque le domina la creencia. ¿Qué le pasa al espejismo técnicamente, que es el tema emocional? Pues cuando uno se mete en una piscina y mira hacia arriba y ve el sol, ¿verdad que el sol no se ve como es? Fuera del agua, eso es un espejismo. Hay un matiz muy pequeño, pero los 3 matices nos provocan una cosa muy fea, la cristalización. Nos hemos metido en nuestro mundo nos parece maravilloso y estamos en una bola de cristal, no podemos respirar, quiere decir, no tenemos intercambio de energías y nos creemos que con eso vamos muy seguros por la vida, pero internamente estamos finiquitados, muertos. Ese no es el camino de búsqueda, por lo menos para los agentes de la nueva era. ¿Cómo construimos todo esto? Pico y pala, cambiamos de forma de pensar, de actuar, de trabajar, etcétera, etcétera. Seguramente que vamos a ver ahora, me parece, cómo empezamos con todo esto. Meditación, estudio y servicio. Esto es el lema de la escuela arcana. Desde la señora Bailey, como un modo de vivir. ¿Qué es un modo de vivir? ¿Qué es un modo de vivir? El que tenemos en el día a día, que a lo mejor en los mejores momentos o más, en momentos de máxima depresión aborrecemos la vida que tenemos o realmente la exaltamos hasta extremos inconcebibles y falsos. ¿Qué es el modo de vivir? ¿El modo diario o es un modo basado en el contacto sistemático con el alma? Apunto la idea del alma. Alma, entidad abstracta, pero que desgraciadamente no tenemos valor de poderla implementar en el día a día. Básicamente porque no estamos atentos. Aquí el simbolismo es claro. O hay atención o no habrá presencia de la mónada. La atención plena es característica monádica del espíritu, característica divina. Podemos acceder precisamente a la atención plena y a la canalización de esa energía, pero para ello debemos mantener un exquisito control de nuestros pensamientos, de nuestros deseos y de nuestras acciones. Y aquí volvemos antes al pavoneo de los 3 vehículos de la personalidad. Cada uno va por libre. Si tenemos 3 locos en casa, ¿cómo estará el dueño? ¿Mm? No podemos ir por ese camino. Es decir, o nos centramos un poco más o nada. Requisitos: expresión del alma, conciencia grupal, nueva conciencia recta, relaciones humanas. Esto es la era de Acuario. Pero ¿cómo expresamos el alma? Hemos dicho antes algo. Correcta acción. ¿Qué es la correcta acción? Tenemos la costumbre de preguntarnos cómo podemos dilucidar que en el día a día podemos tener la capacidad de hacer el bien o hacer el mal. Si fuésemos neutros, estaríamos en mejores condiciones. Pero para ser neutro no hay que ser pasivo, hay que ser profundamente activo.
Hay que estar mezclados con los demás y al mismo tiempo perfectamente alineado con el yo superior. Esto lo podemos hacer en el día a día, es compatible para nosotros, lo podemos concebir. Si lo podemos concebir, adelante, materialicémoslo, porque es una de las puertas de salida de la corriente humana, del cuarto reino. Y ahora estamos dispuestos a reivindicar pruebas iniciáticas. Como estamos en Escorpio, es precisamente el momento de pedir la iniciación a la jerarquía. ¿Cuántos lo hemos hecho? Hemos dicho, oye, estoy en condiciones de pedir la iniciación. Y todo lo que me venga, prácticamente le voy a agradecer, porque seguramente que me va a despertar la conciencia. Seguramente que en la práctica, cuando sonara el primer bombazo, salíamos corriendo, no lo quiero. ¿Por qué? Porque nos obliga a cambiar y los cambios no. Así que o desarrollamos la conciencia grupal, la aplicamos de manera práctica y establecemos un vínculo de rectas relaciones humanas, o tendremos el ojo tapado. Este ojo, que tiene una raya, ese ojo no ve. Por tanto, como no ve, la era de Acuario todavía es una quimera, por lo menos para este estudiante. Correcto, eso es un tema que no lo toca nadie, lo tocó aquí el compañero hace el año pasado, o este año fue, Este año sí. este año fue. A ver, los que estamos en la Arcana hacemos una meditación los domingos sobre el correcto empleo del dinero. El dinero hay que decir que no es ni bueno ni malo, ¿eh? Es energía neutra, es energía divina. Pero ¿qué sucede? Que la gente que se considera muy mística dice que ama mucho al prójimo, pero que el dinero no puede ser, porque el dinero es pecado y es poco menos que lo hizo Satanás. Mentira. El dinero es una energía sagrada. ¿Por qué tenemos tanto miedo al dinero? Pues porque hay dentro de nosotros un vehículo emocional que tiene una capacidad de desear infinita y que realmente en el dinero, en vidas pasadas, cometió auténticos errores. Mató, robó, mintió por el tema del dinero. ¿Y qué seguridad da el dinero? ¿Por qué llama el oro? Ahora ya no hay oro, hay prácticamente papel o números en una cuenta corriente. ¿Por qué llama tanto el dinero? Porque hemos asociado la posesión del oro, del dinero, a la seguridad personal y a la expresión de cultura y sobre todo de presencia del alma. No va por ahí. Si el dinero es la materia, quiere decir que hemos divinizado la materia. Pero el dinero no hay que apartarse del dinero. No hay que coger el dinero y tirarlo o entregarlo en obras benéficas per se y quedarse en cero. Eso es hacer un karma muy más grande. Si a alguien le toca la lotería y considera que tiene que repartir el dinero, que se lo piense, porque va a acelerar el karma de quien reciba un dinero para el cual todavía no está preparado y no es merecedor del mismo. Le vamos a arruinar el dinero a la gente. Si hay tanto que queremos hacer, hay ONGs que trabajan en investigación de Alzheimer, enfermedades del corazón, circulación, hepatitis, diabetes, etcétera, etcétera. Hay investigaciones para todo. Por lo tanto, el dinero ahí está mejor empleado que no supuestamente hacer unas obras tendentes a construir templos de la manera tradicional, y eso no nos sirve para nada. El único templo que no se atreve nadie a construir, o muy pocos, es el templo interior, no las catedrales. Por lo tanto, si construimos un templo, que sepamos que es el nuestro interior, no un edificio, que eso es matar el mensajero, es precisamente el alma. Vamos a continuar. Redención de la humanidad mediante el correcto empleo del dinero. El día que la humanidad trate el dinero con amor, con impersonalidad, con sentido práctico, nos daremos cuenta que el dinero puede hacer muchísimas cosas positivas por nosotros. Podemos utilizar el dinero para adquirir mayor cultura, para poder viajar por el mundo y conocer que los que están en las antípodas nuestras son seres humanos como nosotros. Y vayas al país que vayas, te vas a encontrar seres humanos como nosotros, con las mismas preocupaciones. No es lo mismo viajar e ir a cualquier parte del mundo, incluso por España, que es bastante grande y bastante llena de ejemplos, poder ver que tienen las mismas dificultades que nosotros. Y lo que nos han contado de que los demás son perversos porque hablan un idioma diferente, tienen un color de piel distinto o adoran a otro Dios, eso es mentira. Y la mejor cosa para hacer la potencial la era de Acuario es olvidarnos de lo que hemos aprendido en la era de Piscis, porque todo esto nos lo dio Piscis. Por lo tanto, se trata de desaprender ese camino. El problema es que no tenemos un referente de hacia dónde nos lleva la era de Acuario, porque el séptimo rayo no nos lo va a decir. Se dice, saben cosas, pero no se sabe, por ejemplo, a dónde nos llevarán las correctas relaciones humanas. Me dicen que si el reino de Dios en la tierra, pero el reino de Dios en la tierra o lo vivenciamos nosotros en nuestro interior cada día, o nos podemos olvidar de las trompetas que vendrán del cielo y los ángeles cantando. Eso no va a pasar. Eso pasó una vez, pero no se le hizo mucho caso. Uso del dinero con fines espirituales. Bueno, ¿qué son los fines espirituales?
Todo lo que se haga con sentido común, con amor a la humanidad y con el anhelo de servir de forma desinteresada, y no quiere decir que trabajes gratis, tú haces un trabajo, pero no tienes en mente, tú vas a cobrar por tu trabajo, no tienes en mente enriquecerte a costa de la ignorancia de los demás. Tú ofreces una solución, ofreces un producto manufacturado, un servicio, pero no es para la mentalidad de robar a los demás como algunos empresarios tienen. Eso tiene que desaparecer. Por lo tanto, o este dinero se trabaja de otra manera, o el dinero va a huir de nuestras manos. ¿Por qué huye de nuestras manos en este momento el dinero? Porque es mejor que se vaya. Porque si se quedara el dinero con nosotros, nos convertiría en seres mucho más perfectos, perversos de lo que somos en este momento. Sí, cuidado, enseña más la carencia de dinero que el exceso o la abundancia de dinero. Y si no, repasad algunas biografías de padres que trabajaron muchísimo, gente que amasó fortunas, que se privó de comer, los hijos como le han salido, algunos que tienen miles de millones y son seres de lo más banales que te puedes encontrar, incluso algunos con tendencias homicidas o criminales con respecto al padre. Eso lo hemos visto en los últimos tiempos. No hay que tener cuidado que el dinero, si no hay conciencia, es una bomba de relojería y eso explota continuamente. Por el dinero no vamos a encontrar la felicidad. Sí, Oscar Wilde decía que calmaba los nervios. Calmará los nervios para aquel que se contiene en el deseo, pero el que no se contiene con el deseo, lo que se sabe de los capitalistas que nunca ganan bastante. El director del banco me dijo una vez, un capitalista nunca está contento con lo que gana. Ganamos el año pasado 1.000 millones, tienen que ser 1.200. Como ganes 1.100, has perdido 100. Es mentira, no has perdido nada. Has dejado de ganar, pero ellos trabajan en ese lenguaje. Así que o hacemos una divinización del dinero y lo vemos como algo correcto, en el sentido de que podemos redimir a la humanidad mediante un correcto empleo del dinero, o de lo contrario el karma se cebará con nosotros. Vendrán las hambrunas. ¿Y sabéis por qué vienen las hambrunas y las crisis? Para que aprendamos a compartir, qué es el ideal verdadero acuariano. O compartimos lo que tenemos, pensamientos, acciones, riquezas, si es que nos sobra, y podemos ayudar a los demás. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo o qué? ¿Verdad que no? Todavía no hemos llegado a ese momento. Y eso que ha habido momentos, hubo un grupo socialista judío, los que fundaron los kibbutz en el siglo XIX, pero que parece que ya está casi agotado el modelo ese porque los hijos de aquellos que construyeron todas esas colectividades ya no están interesados en ese modelo. Y trabajaban para el grupo, pero no se puede implementar soluciones acuarianas por decreto ley o por ideología porque habrá una generación que te dirá que con eso no comulga, que quiere competir con el otro y quiere ganar más que el otro. ¿Es lícito ganar uno más que otro? Depende del nivel de conciencia que tengas. Que sepamos que la Tierra no da para más, ¿eh? Necesitaríamos 100 planetas para satisfacer los deseos de los humanos y eso no lo tenemos. Continuamos. A quienes dan les será dado para que puedan dar nuevamente. Esta es la clave esotérica del mundo del dinero. Aquella persona que da dinero a los demás, ONGs o lo que sea, seguramente sabréis que le viene dinero por el trabajo que realiza, pero es que tiene trabajo porque parte de su dinero lo emplea en ayudar a los demás de manera directa o indirecta. Dar dinero a la gente no es bueno, ¿eh? No, porque crea seguramente dependencias emocionales que no son buenas. Pero sí que se puede ayudar dando dinero a ONGs donde realmente se le puede dar de comida a la gente o se le puede enseñar un oficio. Es mejor enseñar un oficio y que cada uno viva de su trabajo que no subsidiar a la gente toda la vida. Pero en estos tiempos, como no se comparte el trabajo, pues ¿qué sucede? Que tenemos mitad de la población completamente subsidiada. ¿Es positivo eso? Si no se ha trabajado muchos años, no. No, porque gente joven que no ha trabajado no puede tener ese subsidio porque tampoco va a tener interés por en buscarse un trabajo porque seguramente le va a costar mucho más y va a ganar menos. Ahí está la contradicción. ¿Por qué se hace? Porque es una cuestión política. No se quieren conflictos sociales y se trabaja de esa manera. Y eso es sembrar un karma malísimo. Un ser humano que no ha aprendido a ganarse la vida es un ser humano que está frustrado y el alma no va a aparecer. Y en la era de Acuario, el alma va por en delante de todo, delante de la personalidad. Con fines espirituales, todo lo que se haga bien es así. Y sobre todo, aprendamos a desprendernos de lo material. Podemos tener una colección de relojes de oro que valen una fortuna, pero si estamos cada día pensando en los relojes de oro, no nos hemos desapegado del tema. Y tampoco cometamos la necesidad de regalar las cosas porque así soy más espiritual. Es mentira, somos más egoístas. En el fondo nos gusta que, fíjate lo que ha hecho fulanito, etcétera, etcétera. Continuamos. Mente clara, buena voluntad, sentido de responsabilidad. ¿Cómo andamos de la mente clara?
y la buena voluntad. Decimos que todos tenemos una mente clara. Es mentira. Es mentira porque la mente clara quiere decir que partimos de un punto donde no hay karma a la hora de elaborar un pensamiento. Y por hoy el pensamiento nuestro tiene que ver con el mundo del deseo. Y el mundo del deseo es espontáneo, nos abrazó hace mucho tiempo. No queremos desprendernos de ese pulpo de 1000 brazos, de mil de estas, ¿cómo se llama?, ventosas, y nos creemos muy felices, pero en el fondo somos profundamente infelices. Los teléfonos de última generación no nos satisfacen no nos van a hacer felices para nada. Ordenadores potentísimos tampoco. Por lo tanto, ¿qué nos puede hacer feliz? Lo sencillo, lo básico, lo elemental, el contacto con el alma. Vamos a continuar. El servicio como nueva identidad. ¿De dónde partimos? Partimos de la creencia. Por la creencia por un lado y del conocimiento, el menor grado, por el otro. La creencia sabemos de dónde venimos. De la conciencia de masa, las cosas trilladas, siempre fue así, dos caminos diferenciados. El creyente instintivo, que genera conciencia de masa. El creyente instintivo es el que sustenta las religiones organizadas de la Tierra. Las grandes ideologías, los deportes de masa, las redes sociales, son seres humanos como nosotros, pero que abocan su conciencia a no diferenciarse de los demás. No tienen pensamiento propio. Si no tenemos pensamiento propio, no estamos avanzando en el camino. Así que por ahí, ese no es un camino para nosotros. Que la gente lo quiera hacer, pues que lo haga, pero nosotros no. Así que mente no desarrollada no tienen opinión propia. ¿No conocéis mucha gente hoy en día que no quiere decir ni al partido que vota, ni que nada de nada? No quiere decir absolutamente nada, no se quiere identificar con nada, aunque luego voten extrema derecha, por ejemplo, algunos, o sean nazis declarados en la vida privada, hablan de que hay que respetar a la mujer y seguramente que a la suya le han dado un par de bofetadas de vez en cuando. Solo lo han hecho. ¿Qué pasa entonces? ¿Tenemos miedo a desnudarnos? Pensemos que la era de Acuario va a traernos poderes psíquicos, Siris. La acción del séptimo rayo dentro de siglos o antes de lo que creemos, nacerán almas que tendrán la evidencia desde pequeños y la van a conservar toda la encarnación. Claro, a un niño pequeño que te observa definidamente, claro, no le digas, te voy a hacer esto y lo otro porque te está viendo cómo cambian los poderes de tu aura, las formas geométricas. Te va a decir, ese está mintiendo. ¿Os imagináis que aparecieran niños así? O seres humanos que tuvieran esas cualidades, irían a por ellos, la masa iría por ellos, hablando en plata. Afirmación. ¿Cómo nos podemos afirmar en plan leonino? Desarrollando la mente abstracta, no la concreta. La mente concreta es kama manástica, es de deseos. Se trata de una mente que realmente podamos utilizar a voluntad y crear formas mentales que diluyan todos los egregores que hemos construido durante la era de Piscis. Si esto no lo hacemos, Acuario no entra. Pero si entra Acuario, que pensemos que para que se manifieste en el día a día, no puede haber ningún parangón con lo que hemos construido hasta ahora. ¿Estaríamos dispuestos a entrar en una tierra quemada donde todo lo que había se ha destruido y empezar a construir de nuevo? ¿Nos dicen algo las imágenes estas de Gaza? Que está todo machacado, destruido, ese color gris del hormigón, del concreto, como dicen ellos. ¿Os sugiere eso algo? ¿Creéis que ahí puede crecer la vida? ¿Creéis que eso se puede rehabilitar? Yo personalmente pienso que se debe eliminar todo y construir una ciudad de manera diferente. Porque de la manera que estaba delineado eso, ahí la vida no puede funcionar. Por lo tanto, el karma se ceba en esas comunidades. Y las almas que encarnan en esos lugares, pues tienen la característica que tienen. Aparte que Palestina, como plexo solar de la humanidad, tiene un karma terrible de hace miles y miles de años. El conflicto entre árabes y judíos es una riña de familia de hace miles de años. Eran el mismo grupo que se extinguieron por unas tierras y así están todavía. Pensamiento, pensa- De toda la vida, los pueblos. Pensamiento propio y reflexión personal. Lo mejor sería tener un pensamiento propio. Evidentemente no conocemos todas las disciplinas, no tenemos información suficiente y sobre todo capacidad de respuesta. Pero sí que hay cosas que debemos tener muy claras. Eso es lo que es la sabiduría que tenían nuestros antepasados. Cosas muy sencillas pero eminentemente prácticas. Y Acuario, por el tema del planeta eléctrico, nos obligará a ser muy sencillos, muy sintéticos y al mismo tiempo amorosos en el sentido de que podemos comprender las razones del otro cuando formula una pregunta y las nuestras cuando damos la respuesta. Y entre todos vamos a crecer internamente, nos vamos a intercambiar la información. Así que apostemos por la reflexión personal. Conclusiones personales, cuando se tengan, hay que tener en cuenta que se deben revisar con cierta periodicidad. No podemos pensar del mundo lo que pensamos hace 10 años, porque tenemos agentes a nivel mundial
están haciendo auténticos cambios y tenemos algunos indicios de que parece que nos hayamos bebido algún licor envenenado porque tenemos dirigentes mundiales que no sabemos muy bien a quién están sirviendo. No obstante, la gente los vota y considera que son líderes. Yo personalmente no me siento identificado con ninguno de estos líderes, ni el que tira bombas, ni el que dice cada día un sermón, ni el otro. No me sirven como acuariano. Y en el fondo, debo de entender que es una variedad de la familia humana, que hay que aceptar la diferencia, pero hay cosas que son inasumibles. Todo lo que vaya en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos es tóxico. Ahí habla de libertades, pero no habla de imponer nada a nadie. Pero si uno no tiene la conciencia abierta para permitir que el otro se exprese como quiera, ¿cómo vamos a tener una era de Acuario? Es una repetición de Piscis. De momento es Piscis. Y en este primer septenato, durante 700 y pico de años, el queridísimo Saturno, nuestro padre en los cielos, pues está controlando y evidentemente nos está midiendo bien. Urano es el planeta del cumplimiento del karma, o sí, o nos ponemos las pilas o nos las pondrán de otra manera. Pues os decía antes que tiene que cambiar todo en la superficie de la Tierra, quién sabe si es un cataclismo, quién sabe si es una bomba atómica, no lo sé, para que nos reinventemos, de lo contrario no lo vamos a hacer. Mente dinámica y personalidad integrada. Ya que hemos hablado de los pavos, de las serpientes, tengamos en cuenta que hay uno nada más. Lo demás, ¿cuál es este uno? La propia alma, el propio yo superior. Lo demás es perder el tiempo. Tampoco nos podemos acercar al yo superior desde la etapa de creencia, sino basándonos sistemáticamente en nuestra propia experiencia personal, en el día a día, en la meditación, en la búsqueda interior. Así, poco a poco, la personalidad estará integrada. Y es una cuestión que nos deberíamos de formular todos en las preguntas si realmente nuestra personalidad está integrada o no lo está. Actuar como sí. ¿Para qué queremos actuar? ¿Para servir a la humanidad? ¿Para ser almas encarnadas, almas manifestando, haciendo el bien? No, haciendo las cosas prácticas y de forma eficaz. Si somos eficaces, somos pragmáticos, tenemos resolución. Por lo tanto, aquello que se haga, que no tiene que ser mucho, porque el exceso de actividad es uno de los grandes espejismos que arrastramos todos los que estamos en el sendero, me incluyo el primero. Sinceramente pienso que si no tengo actividad no estoy haciendo nada, seguramente no va por ahí, pero yo de momento no he visto el otro camino. Tampoco me convencen los argumentos de los demás y deben de convencer a los demás los míos. Actuar como si. Hemos hablado del actuar como si fuéramos almas, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Para vivenciar el servicio, la expresión del alma, la capacidad de irradiar y desarrollar las correctas relaciones humanas. Es la segunda vez que lo pongo. ¿Por qué? Porque es básico esto. De lo contrario, no estamos en el buen camino. La aparición del séptimo rayo, ¿qué nos aporta? Agilidad, electricidad, dinamismo. Eso es necesario para el trabajo espiritual. El trabajo espiritual es esto, pero por extensión, espiritual es todo aquello que se hace con los 5 sentidos y con el ánimo de mejorar la humanidad, no para enriquecimiento personal. Eso es espiritual. Séptimo rayo, de orden ceremonial, magia, etc. Influencia sobre el vehículo etérico. Esto es trascendental que lo entendamos. O conseguimos mediante el séptimo rayo fortalecer el vehículo etérico o nos estamos perdiendo una oportunidad magnífica. Hemos de captar el prana para poder irradiar el prana sobre los demás, la chispa solar. Cambios importantes en las formas. Urano, el planeta eléctrico. Este planeta, como es el séptimo rayo, afecta al reino mineral. Por lo tanto, no se extrañe que el mal de la piedra que tanto se habla en estos tiempos, que afecta a las catedrales del mundo, a los templos del mundo, los acabe finiquitando todos. Los acabe destruyendo. ¿Por qué? Porque no tienen razón de existir ya. El único templo que vale la pena construir es el interior. Pero para un dirigente es más fácil construir una catedral o una sagrada familia que decir a sus ciudadanos, sus electores, que desarrollen su conciencia interior, porque eso no es tangible. Eso para muchos es una creencia. Vemos el problema que tenemos mucha teoría y tenemos poca práctica en el camino de la luz. Comprender el servicio como una nueva identidad humana. La nueva identidad de la nota clave para este estudiante tiene que ver con la humanidad. ¿Qué es la humanidad? Según el maestro tibetano, humanidad es aquel conjunto de almas que han pasado la prueba de la primera iniciación, que es el nacimiento, y la expresan con una mente clara, buena voluntad y sentido de responsabilidad. Queda muy bonito poner una tarjeta de visita, sentido de responsabilidad, resolución, etcétera, pero lo ponemos en práctica cada día, lo aplicamos, o queda muy bien para el grupo personal cuando nos tomamos un café, mira qué bien,
como si fuera una conversación sobre fútbol, o con un vino hablar de los políticos, de los toros, como se hacía antes. Así que la nueva identidad es precisamente la humana. Y la idea del acuariano básicamente es el mayor bien para el mayor número. Entendemos que sería el mayor bien, la mayor oportunidad de cambio, y para el mayor número, ¿qué significaría para toda la humanidad? Tengamos en cuenta que la energía nos obliga a ser muy concisos a la hora de repartirla. No digamos que somos acuarianos, espolvoreamos hacia adelante las buenas intenciones y que cada uno coja lo que le venga en gana. ¿Somos un testimonio fiel, un ejemplo fiel en nuestra vida de lo que predicamos o no? Si no, estamos haciendo el mal. Estamos haciendo que la parte oscura se alimente de nosotros. ¿Queremos hacer el bien? Mantengamos la neutralidad, pero no seamos insensibles a las limitaciones de los demás y al dolor de los demás. Veámoslos como propios del nivel evolutivo que tienen y el que tenemos nosotros. No quiere decir que porque uno no se emocione en determinados conflictos sea un ser mucho más espiritual. Es todo lo contrario. Puede ser un ser mayor, más egoísta. Un planeta, una humanidad. Esto es lo que pretendemos en el camino espiritual. Un planeta, una humanidad. No tenemos más planetas, ¿eh? Por mucho que nos digan que hay un planeta similar al nuestro a 2 millones, a 2 años luz, no es práctico eso. Desarrollar una cualidad. Básicamente, la cualidad que tiene que desarrollar el ser humano es la del tercer rayo, la adaptabilidad, la del logos planetario. Adaptarnos a las circunstancias. El ser que se adapta a las circunstancias y gracias a ellas persevera y persevera, evoluciona. El que no, decae totalmente. Así que el cambio es necesario para manifestar el alma. Creo que ya queda muy poco, ¿no? Una solución. Implementar las rectas relaciones humanas. Vuelvo a insistir en el tema. O nos damos la mano de verdad, de corazón, o no hacemos nada. Actuando como si fuéramos personalidades integradas, actuando como si almas encarnadas, fuésemos almas encarnadas. Esto es lo más importante, almas encarnadas. ¿Y cómo sería un alma encarnada? ¿Hablaría mucho? ¿No hablaría nada? ¿Sonreiría? ¿No sonreiría? Sería un ser humano igual que nosotros, pero que internamente tendría construido el camino, el Antakarana. Eso es lo que nos interesa. Lo demás son calificaciones personales. ¿Y para qué queremos ser esto que he dicho antes? Almas encarnadas, pues para servir a la humanidad. Yo como estoy en un programa de radio que sirviendo a la humanidad, pues mira, y he puesto un unicornio. El unicornio significa algo, ¿no? Para todos, la iniciación, la tercera iniciación, el mito de Capricornio, ¿no? Pues para servir a la humanidad tenemos que vivenciar la era de Acuario, para redimir la sustancia. Gracias por vuestra atención y ¿cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Pues venga, las preguntas, muy bien. Bueno, no, caldo. Para los que habéis llegado más tarde, bueno, muchas gracias, Jesús. Esto, como A ver, un ¿cómo he poco, estado? Ah, bueno, pues mira, no me he pasado mucho, ¿eh? Una hora. hablar y moderar. A ver cómo funciona, ¿vale? ¿Está grabando todavía? Sí. ¿Está grabando? Vale, vale. Yo creo, Josep, que para que intervengan más voces, dar un recorrido y dar, es que, ¿sabes lo que va? Si no, siempre se hablan los mismos. Ya. Pero lo digo porque así... Vale, vale. Pues que se empieza, ¿vale? Creo yo, ¿eh? Es una... Sin la obligación de tener que hablar. Sin la obligación, por supuesto. ¿Vale? Porque hay que obligar a la gente a hablar. Pues no. Venga, venga, lo práctico. Venga, vamos a probar. No sé, Tengo unas dudas. Dime, dime. Me ha parecido cuando estabas diciendo mental, emocional y físico etérico, Ujú. que en el mental, que luego lo has relacionado con la ilusión, Bueno, ese es el espejismo que tiene el mental concreto. claro. Ujú. yo creo como la existencia del alma. El mental superior, la mente abstracta. Vale, pero ¿me lo puedes explicar? El mental se divide en dos capas. La inferior, que está muy relacionada con el mundo emocional, y lo que sería el mental superior es la mente abstracta, la que todavía de las ideas, la que habló Platón, que hoy por hoy no tenemos desarrollado en amplia escala. Esa da sabiduría, no da un intelecto poderoso seco, que solamente trabaja la materia, lo personal, sino que se plantea cuestiones sociales, porque el problema que tenemos los humanos es que utilizamos la mente para prostituir la personalidad, pero no para intentar desde la mente superior buscar las soluciones. La respuesta sería amar con la mente y pensar con el corazón, que sería el centro cardíaco, la intuición. Pero amar con la mente decimos, ¿cómo lo hago? Pues muy fácil. De la manera que reflexionas sobre cómo es este edificio, cómo lo construyeron, la cuadrícula perfecta, la orientación que tiene, etcétera, etcétera,
¿Por qué no trabajas un problema social desde esa perspectiva científica, matemática? Utiliza algoritmos. Hay gente que lo hace, pero tiene que ir acompañado de un grado de comprensión, de amor a la búsqueda, a la verdad, lo que tiene que... Hoy por hoy la mente es muy fría para muchos y es total, no se inmiscuye en el mundo emocional. Lo emocional es precisamente la característica humana. A ver, somos muy emocionales, somos muy particulares, tenemos nuestras manías, pero si aparece un ser que emocionalmente está centrado y aquietado, nos va a dar miedo. ¿Por qué nos va a dar miedo? Porque puede ser un agente de la logia negra. Recordad lo que hicieron algunos nazis, aquellos que estaban con el doctor Mengele, tenían la fea costumbre de arrancar la piel a aquellos que torturaban y hacerse la pantalla de la lamparita del despacho, la mesa del despacho. Y esto, claro, ¿por qué lo hacían? Porque lo hacían porque sabían, se tenían que esforzar en que no le dieran ninguna una repulsión eso, ningún remordimiento, porque entonces el grupo al cual pertenecía, aquella escuela esotérica de los nazis, no los quería. Quería unos superhombres, pero que son máquinas, son tóxicos, completamente tóxicos. De todas formas, Jesús, permite que aclare una cosa. Cuando hablas de amar con la mente y pensar con el corazón, lo que estamos hablando realmente Gran yoga. es de las características del alma, que son amor, sabiduría y voluntad. Entonces, cuando amar con la mente, lo que estamos hablando de sabiduría, porque la sabiduría es una mezcla de inteligencia abstracta y amor. Y cuando hablamos de amar, de pensar con la mente, lo que estamos hablando justamente es del camino inverso de sabiduría. Sabiduría es una mezcla de inteligencia y de amor. De esa forma podemos pensar con el corazón y amar con la mente. De hecho, los científicos ya hablan de que el corazón tiene un punto, ahora mismo tiene más neuronas que el cerebro, Sí. y que en primer lugar es el corazón el que... Y luego reparte como los pensamientos, pero el primero que localiza... Hay neuronas en todo el sistema, en todo el cuerpo, en el intestino también. Es muy curioso esto. 50.000 o no sé cuántas. Pues, claro. De neuronas voy a hablar yo. Bien, bien. Es que estamos confundidos. Venga, los Y ahora demás. quiero decir, otra cosa que quiero preguntar o contrastar contigo. Mi concepto de deseo no es no es, o es, si no digo lo que no es, porque no sé, es el motor que mueve al ser humano. El deseo hace girar el mundo. La canción aquella que el dinero es el deseo. Sí, sí, pero el deseo es hiper necesario para poderse Sí, pero levantar por la mañana. no, me refiero en la charla a aquel deseo que puede ser superfluo. Que una persona desee trabajar para poder alimentarse él, eso no es, eso entra dentro de lo razonable. Levantarte de la cama, algo tan Claro, simple como eso. búscate, espabílate y búscate el trabajo. Lo no deseable sería que me quedo en casa, voy a la asistencia social y que me den un cheque y me den cualquier cosa. Esto no, esto no. Tener deseos es necesario porque en este sistema solar, en este planeta, que hay tanta agua, se utilizó la energía de los ángeles neptunianos para que nos motivaran precisamente a la conquista de la meta sagitariana, que es más allá. Si no no nos movilizamos. El tema del deseo útil asociado con Tauro implica que no nos damos cuenta que estamos dentro de las astas del toro. Estamos dentro de las astas del toro. Si me voy hacia la derecha, me pincha por un lado, si no me pincha por el otro. Claro, el toro, ese animal tan duro, tan fuerte, se asocia con este signo precisamente por un uso pervertido de la energía del quinto rayo. En lugar de buscarla, de utilizarla para buscar la luz, que es lo que toca trabajar en Acuario, la búsqueda de luz a través de la ciencia. Porque lo que nos dicen que Acuario es el área de la ciencia y reconoceremos la existencia de Dios a través de la investigación. De hecho, los que participaron en el proyecto de la Manhattan y Oppenheimer y todo el grupo aquel que trabajó, estos vieron algo más y los del acelerador de hadrones de Ginebra, estos han descubierto algo y no lo quieren decir. Hay algo, una inteligencia básica, lo saben ya, que regula el sistema solar y todo el universo. Hay una inteligencia básica, pero no se le quieren poner el nombre porque científicamente no se puede demostrar de que esa inteligencia básica es un ser que está evolucionando, del cual no sabemos nada, por cierto. A duras penas podemos entender el planeta. La siguiente ronda, porque si no... Venga, ¿Se venga. parece? Hacemos una vuelta
A la siguiente vuelta interviene, ¿vale? Venga, familia, anímense vuestras mercedes. Venga. Has hablado de una nueva identidad, de una nueva conciencia social, que muy bien todavía no sabemos qué es, porque tenemos encima la que tenemos encima, la otra está entrando, no sabemos muy bien. ¿Tú crees que el método para ir encontrando esta nueva identidad o conciencia social es el cómo sí? Es el cómo sí junto a las ganas de trabajar, Bueno, sentido de responsabilidad. Y el cómo sí lo que nos puede permitir es imaginarlo, pero al mismo tiempo no creérnoslo. Es decir, yo creo que soy un alma. No, no, todos los días tendrás que creer eso. porque el cómo sí también nos puede ir dando una claridad. Da claridad y además La nueva identidad y la nueva conciencia social. y profundiza el sentido de Porque responsabilidad. no nos quedamos en lo que cada día hemos comprendido, sino que decimos, hoy sirve esto. El como sí es llevarlo a la práctica. Sí, Sí, pero es esto cada día. Es llevarlo a la práctica. Porque si hay mucha teoría, nos quedamos en la teoría. No, Y entonces, Es lo si que hay no de lo acuerdo. llevas a la práctica, nunca alcanzarás a la sabiduría. es que yo creo que cuando digo que el como sí, es llevarlo a la práctica. Pero como no sé muy bien todavía qué es la nueva conciencia, me refiero que si en este como sí, que es como ir avanzando, ¿no? Ir caminando, podremos ir descubriendo lo que es la nueva conciencia, la nueva identidad. Sí, por este camino. Pero eso implica hincar los codos, trabajar mucho. Aquí no hay nada que no implique estar ahí. ¿Los demás? Bueno, cuando hablabas de una mente no desarrollada, estaríamos refiriéndonos a la conciencia de masa, ¿no? Sí, una mente que ve la apariencia nada más. Realmente la cuestión de masa es el que ve la apariencia. Por eso es muy fácil engañar a la gente. Además, hoy con la inteligencia artificial se hacen barbaridades. Y lo curioso caso es que en la universidad se utiliza para corregir exámenes. Yo me he quedado de piedra. Un compañero nuestro de grupo la utiliza para corregir los exámenes de sus alumnos en un instituto. A ver, dice que da las pautas generales, que es bastante acertado. Yo le pedía de la universidad tuya, una conferencia de Vicente, utilizar la inteligencia artificial y me salió el resumen de una conferencia de Vicente, de folio y medio, por una cara y media. Hablaba de Vicente, pero no era Vicente. La había copiado de otros sitios, no era del texto de Vicente. Ahí es porque Se está practicando, ¿no? porque le diste tú mal las instrucciones. Ah, no, yo le dije más que apretar, no le dije cómo lo quería, no lo dije, no, eso no. Tienes que decir, no te lo inventes, no te lo inventes. En ese caso, no es verdad. Hay que decirle, no te lo inventes y busca, y de todo lo que digas, dime una referencia donde las... Ah, eso es lo que yo encuentro que no se dice todavía, No, no. es que hay que dar las indicaciones para que no. Lo que se conoce como un ghost, una ilusión del propio. Santiago. Bueno, yo de verdad que siento ganas de aplaudirte, ¿no? Que Dios, ahora. Sí, porque has Ahora, sido amiga. no podemos decir, pero tan comprimido, tanta información y para mí también expuesta que por eso de verdad que me has llegado, ¿no? Aún así, yo me centraría dentro de tu exposición y tantas cosas como has hablado. Digamos, si yo tuviera que hacer una síntesis, al final me quedaría con cuando has hablado de la irradiación. Sí. ¿Por qué? Porque inevitablemente 8.000 y pico millones de personas que estamos aquí, todos irradiamos. Sí, sí, cada uno en su nivel. Entonces, claro, desde este punto de vista, de esta síntesis, aquí el servir al mundo, porque de esto estamos hablando, y adquirir esa conciencia, es la responsabilidad de lo que cada uno irradia. Por lo tanto, el servicio es pues, todo lo que has mencionado, purificar todo eso, comprender todo eso, hacer todo el trabajo, para poder hacer ese servicio, que es la irradiación, irradiar cada vez en ese nivel que podemos incluso conectar con la mental con todo lo que hay, que es tanto que no puedo decir otra cosa, que yo me quedaría con esa palabra. No, sí, está bien. Que ampliar está bien. Sí. Vamos de bordo. Nada más. Venga, además. ¿Querías apuntar algo, Eduardo, que has levantado la mano? Cuando he dicho lo de la relación de eso, aquí hay una frase, luego la buscaré, que cómo los pensamientos se transmiten en la radio mental.
Pero eso, si queréis, yo otro día busco la frase y la digo. Vale, vale. Vale. Ángeles, Pues yo es que voy por la línea de Santiago, porque me ha llegado muchísimo la explicación tuya, porque engloba todo. Y al mismo tiempo, yo sé, soy muy simple, no me da más que sí, pero me llega que la vida es movimiento. Si nos movemos en crear todo lo bueno para que ese mundo se enriquezca y se armonice y se haga todo lo mejor, pues es simple. Tenemos que ir pasito a pasito cada día poniéndolo a la práctica. Cada uno en las cosas que nos van saliendo, las pequeñas cosas. No necesitamos qué hay que hacer, qué hay que hacer, si es que vamos cogiendo camino. Al caminar, no sé, Allá donde nos mejor. encontremos está nuestro campo de servicio y de redención de materia, nada más. No tenemos que ir a Asia ni a América. Es que has dicho un poquito más fuerte que me está bien. Quería decirte que allí donde nos encontremos, en tu medio, en tu casa, en tu grupo, ahí está el campo de servicio y de redención de materia, de sustancia para ti. Es que no nos han llamado a salvar el mundo no hay que salvarlo. El mundo como está es consecuencia de nuestro karma, por lo tanto está bien. Yo tengo muchas cosas muy concentradas y desde puedo hablar por mí. Pero me he quedado con la frase esa que has dicho, como si fuéramos almas encarnadas. Exactamente. Pero por la razón de que estamos en la tierra, estamos encarnados, y lo que tenemos que hacer no es pensar, es decir, que creemos que hay, si existe, si no existe, sino que de alguna forma ya tenemos que sentirlo así. Es que cuando se habla de actuar como si, imagina que eres un alma encarnada, que no tienes limitaciones, en tanto, en el tema de la comprensión tampoco tienes ninguna limitación. Adelántate, adéntrate adentro cada vez más, profundiza más. Mantén esa focalización en esa idea y esa idea se materializará en ti. Y que evidentemente tu comportamiento cambiará. Claro, cambia en el sentido de que la crítica per se no existe, sino el análisis científico. No es lo mismo un análisis científico que una descalificación, como suele acontecer bastante, y más en los grupos espirituales. Hay que entender el rayo, la cualidad que caracteriza a cada estudiante y ver, según la carta astral, qué tendencias han salido, y eso lo vas a expresar en el día a día. No hay un servicio único en la Tierra porque somos muy diversos. Cada uno tiene un mapa celestial que viene de la anterior encarnación, el signo en el que nacemos, ese por el cual salimos la anterior vida. Eso ya es un karma. Como es un karma, ¿qué sucede? Que los 9 meses de embarazo de nuestra madre, ahí se fragua todo lo que en la infancia y juventud vamos a plasmar. Las limitaciones de nuestra madre, el entorno hostil de nuestra madre, nos va a hacer nacer con un problema neuronal complicado. Los niños que no han sido queridos durante el embarazo tienen auténticas limitaciones neuronales. Ahora bien, si se les trata con amor, esos niños crecen y se desarrollan. O si, por ejemplo, los padres que fueron, un amigo mío, fueron a buscar la cría a Rusia y bueno, pues venía con limitaciones. La madre tenía, no lo sabía nadie, el síndrome alcohólico prenatal y evidentemente pues da una limitación. Pero si hay amor, esa limitación desaparece porque esa persona sale adelante, es autónoma con sus limitaciones. Preguntémonos a aquellos que tienen un cuerpo perfecto, ¿dónde tienen la limitación? ¿En el corazón o en la mente? Algunos corazón no tienen, en el sentido esotérico del término no lo tienen. Tienen una mente concreta para satisfacer deseos y ambiciones. ¿Me explico? Creo que sí, que más o menos lo que entiendo es que sí, es verdad que estamos encarnados, Vamos a ver. pero que de alguna forma todo eso viene ya condicionado por toda la vida que han vivido. Claro. Uno, el karma de un ser humano no es que mi familia no me quisiera, es la característica de mis 3 vehículos de la personalidad. Tienen unas cualidades, tienen un material que es tóxico, nocivo, porque es el que yo he creado en vidas pasadas. Y no me pueden dar un cuerpo etérico, ni un cuerpo físico, ni un cuerpo emocional o mental perfecto, porque yo no he alcanzado ese grado de evolución como alma. Pensemos que la que no ha hecho el trabajo es el alma, la conciencia superior. En el fondo, esto es una diatriba muy grande. Nosotros no somos almas, somos mónadas. Lo que pasa es que es mejor enseñar el tema, la enseñanza, dándonos a entender que tenemos una puerta en la mente superior que le llamamos el hijo de la mente, el pensador, el alma. Nosotros somos mónadas.
Pero como tampoco lo entendemos, se cree que por ese camino, el camino manásico, mente superior, podemos llegarlo a comprender. Pero si no mantenemos la atención, si no meditamos diariamente, reflexionamos internamente, no avanzamos nada. Avanza más una persona que tiene 5 minutos de diálogo interior y se pregunta si ha actuado como alma en esto o en aquello, y al día siguiente, aunque parezca mentira, tiene un punto de vista mucho más claro. Lo importante del esoterismo es que en momentos difíciles para los demás, nosotros aportemos nuestro granito de serenidad y de comprensión. Eso es lo mejor que hay. Lo demás, los milagros, yo no creo en los milagros. Creo en pequeñas acciones, nada más. Yo quería comenzar agradeciendo que nos hayáis esperado hasta las 7 y luego darte las gracias por esta ponencia que lleva a la acción y al dinamismo. Sí. Ahora, tal y como yo entiendo lo que nos llega de lo alto, el dinamismo es importantísimo y eso remueve nuestra pasividad, nuestro solo observar y nos lleva a ponernos en acción. Y eso me parece importantísimo. Querría resaltar dos cosas que has comentado. Una para concretar el como si es además de lo que comentas, de actuar como alma es una técnica psicológica muy útil. Y quiero poner un ejemplo concreto por si es útil. Por ejemplo, si yo soy impaciente, busco actuar como si fuera paciente ante una situación en la que me siento, en la que algunas veces soy impaciente. ¿Cómo actuaría alguien paciente? Me callaría o me caminaría. Hago como si fuera paciente. Algo sencillo. Quería concretar ese actuar como el alma. Y el otro punto que quiero resaltar de lo que has comentado es el tema del cuerpo etérico. Si uno no tiene un cuerpo etérico cargado, con pocos bloqueos, su trabajo interior no funciona. No funciona, no puede irradiar. Por las mismas trabas. Por lo tanto, es necesario trabajar con ese cuerpo etérico. En Logroño llevamos 1 año y algo trabajando con respiraciones respetuosas, primero naturales, luego amplificarlas con cierto control y el efecto interno es excelente. Gracias, Jesús. Luisa. Es que lo que yo quería recordar, lo que más me ha resonado, me ha impactado es lo de la importancia del cuerpo etérico, pero ya lo he dicho, así que... Pero dilo otra vez. No, pero no, está como experiencia que eso, llevamos trabajando 1 año y medio y es una realidad, es ayuda a aclarar la mente. Y a ponerse en acción, es que ayuda a esos puntos para hacerlo. Entonces, pues la verdad que eso ha sido, pues, es lo que he dicho, mira, pues, verdad que hemos vivido lo que has comentado, lo estamos experimentando y experienciando. Entonces, y funciona. Son clases, eso es como ha dicho Rodolfo. Empezamos con unas respiraciones naturales, es respiración consciente, es respiración de unidad hacia todo el cuerpo etérico también de la humanidad, que empezamos con nosotros y luego vamos, realmente es enriquecedor y sobre todo eso se ve en el día a día. Sí, y yo, en mi ponencia voy a explicar precisamente cómo la respiración desde hace muy poco desencadena, hace muy poco que se ha descubierto escasos 6 años, porque la respiración se controla desde el tronco del encéfalo, que es la parte justamente más primitiva y más visceral del cerebro, pero se pensaba que no tenía ninguna influencia neurológica con las partes más superiores, como la atención, como las facultades superiores de la mente inferior, ¿no?
y está ya demostrado cómo la respiración justamente ejerce ese influjo que vosotros estáis comprobando en la práctica. Influjo emocional y mental. Por supuesto. En los 3 niveles. Sí, sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Sí, explicaré justamente porque el tronco del encéfalo es el más primitivo, el emocional, donde está la corteza cingulada, que os explicaré, y después la parte de la corteza prefrontal es un influjo a los tres planos. Curioso porque justamente también representa las 3 razas, la lemur, la andante y la aria. Eduardo. Bueno, nada, yo soy bastante positiva, sintética y muy amplia, ¿no? No tengo mucha idea. La frase que yo decía antes decía que no que internet no encuentro, se refiere simplemente a el que la escribe, que es un evangélico de estos que vive en una comunidad, él dice que hay millones de pensamientos en el mundo y esos millones de pensamientos abrazan el mundo. Está hablando de interacción, si cada persona tiene millones de pensamientos al día. Entonces esos pensamientos, si son positivos, pues bien, pero si son negativos, las personas que lo emiten tienen una gran responsabilidad. Porque al final esa energía, esa sinergia, se van a intercomunicar, me refiero, y esa irradiación va a ser positiva o negativa. De ahí que me refiero que haya también de ahí surjan muchas de los conflictos, ¿no? Porque muchas veces en hablar también de energía se nota, no se paga. Sí, bueno, depende de lo psíquico que sea. Pero sí, eso ocurre mucho en los animales, pero los no. Luego el tema que voy a preguntarle Jesús, el tema de otra cosa que voy a hablar y ya está. El proceso de cómo ver en medio de tantas cuestiones el tema de la libertad. Porque una libertad interior del alma, pero una libertad de la necesidad que te obliga, pues, como dice, a trabajar 10 horas, 8 horas que sea, a tener que comer o a estudiar. En fin. Es decir, hay como una especie de, como bien has dicho, ya lo has explicado, has dicho que es verdad que ya cuando uno tiene más tiempo libre, está jubilado o está menos esclavo del sistema, pues quizás tiene más libertad. Pero esa libertad y necesidad también tiene un poco anclada. Y por último, quería decir, porque ha dicho que no estoy todo de acuerdo con el tema de, digamos, de la era del ejercicio y tal. Yo también gente muy válida dentro de la iglesia, de los movimientos, me refiero también que yo en budista, budista, lo que sea. Dicho que no, ¿eh? ¿Qué? Y yo no he dicho que no, ¿eh? No, digo que no, disculpa. Y quiere decir que también hay gente ahí trabajando y dando el callo para aportar sobre la madera. Lo que pasa es que, como bien han dicho, pues no se le escucha. La libertad es la capacidad que tiene uno de autodeterminarse. Pero ¿cómo podemos tener libertad si somos esclavos de nuestras pasiones? Si nos, como ha dicho bien Rodolfo, nuestro vehículo etérico está hecho unas trizas. Ni captamos energía ni la podemos transmitir porque no lo hemos construido. Esto es atención durante vidas. Cuando se trabajaba en el medio rural, era más fácil desarrollar el cerebro porque estábamos en contacto con la primavera continua, que es la naturaleza. Las estaciones hacen que el árbol pierda las hojas, vuelvan a aparecer los frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace crecer al ser humano. Pero si nos rodean de una cosa sintética, no de piedra o de ladrillo, sino el hormigón, ¿qué sucede? Que nos generan unas condiciones, ponen cristales artificiales. ¿Qué pasa? Que toda esa energía se transmite a la conciencia humana y el cerebro, que es la base de esta conciencia, pues se resiente. Si el cerebro no está bien construido, el vehículo etérico tampoco. Por lo tanto, ¿qué tenemos? No tenemos nada, tenemos un proyecto de ser humano. Hoy la humanidad es un proyecto en amplia escala. Será, comparativamente, el tibetano hablaba en los años 20 del siglo pasado que el 15% era mental y el otro 85% era conciencia de masa, por debajo del diafragma, plexo solar, chakras inferiores. Ahora ha mejorado un poco, a lo mejor es un 20%. Comparativamente es muy poco. No quiere decir que los que no sean mentales, sean emocionales, sean gente perversa, todo lo contrario. Todo lo contrario. Son los que forman parte de las iglesias organizadas y de todas las creencias del mundo. No he hablado de la libertad porque la libertad y el amor, por ejemplo, que es una palabra que no me gusta, porque me lo intentaron meter a tortazos y como acuariano lo del castigo físico no me convence, no es un método, ¿no? Porque no creo que no vaya a ninguna parte. Entonces, libertad es una característica de la mónada, monádica, como la atención plena. Vicente hablaba de la segunda expectación, es una característica iniciática monádica. Pero es uno que debe aplicar en la libertad, incluso siendo un esclavo o creyendo los demás que eres un esclavo, tú tienes la libertad de pensar como quieras. No se trata
devotar, no, pensar. Y lo más difícil del ser humano es pensar. La gente dice que es libre y no sabe que tiene grilletes en las manos, en las muñecas y en los tobillos, en la lengua, en el corazón y en los genitales y alguna parte más, ¿no? No, es que es así. Cuando un ser humano, un hombre y una mujer se enamora, o un hombre de otro hombre, una mujer de otra mujer, hay una ligación de chakras inferiores, funciona así esto. Esta, ¿eh? Entonces, mientras tengamos estas ligazones que son las que nos dan satisfacciones personales y seguridad personal, la libertad del alma o la característica de esta de estar por encima de las dificultades, pero no aquello, no, veo las dificultades, pero yo estoy centrado, estoy orientado a la luz. No se trata de que desaparezca el mal, se trata de que uno reconozca qué significa el mal y la parte que tiene dentro para que ese mal le venga. No nos viene nada si no tenemos un campo de terreno que lo pueda regenerar y lo pueda incentivar. Pueden llegarnos con enfermedades o situaciones difíciles, pero como no pueden germinar en nuestro interior, se van. Eso lo habéis visto, ¿no? Ana, queda muy poco tiempo, si nos queda poco tiempo, sí. Muy bueno. Me ha gustado mucho. Muy bueno. Muy bien. Lo que más me llama así, yo creo que el servicio me parece súper importante. El servicio de estar dispuesto a trabajar y a vida, Sí. eso me parece lo más importante, o una de las cosas más importantes. Muchas gracias, Ana. Dime. La pregunta que yo iba a hacer, la respuesta se la ha dado a él. Ah, pues mira. Pero justamente, Es que la libertad es una... que te iba a preguntar precisamente lo que has contestado. La libertad es un concepto metafísico, esotérico, pero tiene que ver con la presencia del alma, la libertad. Es poder decidir por ti mismo y sobre todo irradiar libremente sin condicionamientos. Todos tenemos condicionamientos, todos, 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 todos. El señor que construyó esa maravilla los tenía bien grandes. Adelante, adelante, Rosa. Sí, si quieres preguntar. Si quieres preguntar, te pregunto. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres preguntar algo? No oigo bien. Ah, y si quieres preguntar. A ver. Pero lo que quiero decir, que me ha pasado maravillosamente, pero te voy a hacer una pregunta. Hace tiempo yo que todo me va por ahí. Estás hablando de la mónada. Sí. La mónada para mí es la chispa divina. Sí, el espíritu. Y esa chispa divina la tenemos todos en nacer. Por eso es que como hermanos estamos más ligados arriba que abajo. Bueno, no sé cómo explicarlo. No, está bien, está bien, está bien. ¿Eh? Está muy bien explicado, ¿eh? No te oigo. Está muy bien explicado. Está muy bien, está muy bien. Digo que somos siempre, voy a decir una tontería, pero somos eternos, porque tenemos la chispa divina. Ahora, si esa chispa divina la dejamos más, pues mira, somos lo que Dios quiera que seamos, como se dice, ¿no? Nos vamos al lado oscuro, al lado derecho, al lado izquierdo, o donde nos da. Pero si sabes que tú eres hijo de Dios, por decirlo de alguna palabra. Porque yo para mí Dios es todo. Lo digo Dios porque me he criado en la enseñanza cristiana y Dios... Sí, no hay problema por decir hijo de Dios, no hay ningún problema, ¿eh? Yo digo siempre... Lo único que hay que hacer es demostrar que uno es hijo de Dios y no de otra cosa. Realmente, valorar lo que tengo y lo que soy, y no lo valoramos. Entonces nos enfrascamos en la sociedad y nos embarramos más de lo que somos. Y no salimos nunca de lo que tenemos que salir. Muy bien. ¿No? Porque si estamos siempre en la bandera, poco haremos después del espíritu. Lo abandonaremos y al final ni sabemos que tenemos espíritu siquiera. Un espíritu divino, que es para nosotros nada más, cada uno de nosotros. Y al nacer, ahí no lo dan y ahí lo tenemos. Bueno, yo no sé explicar nada más. Yo no sé si estoy en lo... Esa es mi idea nada más. Es que estoy mirando el móvil porque han venido los compañeros, pero tienen una circunstancia particular y están en el jardín esperando una respuesta. Mejor sabéis de qué va el tema, me parece, ¿no? Vale. Luego lo contarán ellos. Adelante, adelante. ¿Quieres decir algo? ¿No?
Gloria. Gloria. Sí, yo quería comentar como yo veo, igual es así, ¿no? Pero como yo veo esto del como si tú, por ejemplo, quieres una cualidad del alma, la quieres implementar en ti, ¿no? Pues entonces la imaginas, porque estamos ahí con la imaginación, imaginas, pues eso, que tienes esta cualidad y lo vas trabajando, imaginándote, haciendo como... La vas implementando, la vas aplicando. Bueno, primero te ves haciéndola, Sí, ¿no? sí. Te imaginas haciéndola. Cada vez te resulta más fácil. Y un día, pues al cabo de poco tiempo o con mucho tiempo, depende como lo hagas, ¿no? La intensidad que pongas, pues aparece y ya está. Quiero decir, si tú estás trabajando, por ejemplo, en la paciencia, ¿no? Y tú te Sí. imaginas con paciencia. Y esto que te molesta, pues bueno, pues me voy a imaginar cómo sería una persona muy paciente. ¿Qué diría? Si tú estuvieras, ¿sabes? Te iba imaginando, y un día, ante una situación, pues resulta que ya te comportas así, de forma paciente, y dices, pues, ha salido, ¿no? Sería un como sí. Sería una consecuencia de la actitud interna. Si es realmente la imaginación que se saca y se aplica cada día para realmente convencerme y poco a poco materializarla, es sí. Si no, no. Si es pasajera, no. Y ¿dónde está esto es como la atención. O estamos atentos siempre o no lo estamos nunca. No, a ti te presto atención, pero lo que me dicen los demás no vale eso, de ninguna manera. Pensemos que si nosotros cambiamos y practicamos, por ejemplo, el Agni Yoga, la atención permanente, que sepamos que cambiarán nuestros vehículos y cambiará el entorno social donde estamos. Y las amistades que teníamos antes, pues se van a esfumar y no pasa absolutamente nada. Nada. Lo bueno es alejarse de las personas sin razones aparentes. Mira, no toca ya. ¿No habéis perdido amistades por el camino? Montones, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué queda? ¿Un recuerdo de odio, de amor o de qué? ¿O tanto me da? Es que los humanos sí que tenemos condicionamientos, claro está, pero nos los creemos mucho, los condicionamientos. Creámonos lo contrario, la libertad, el amor al prójimo. ¿Cuesta tanto eso? Tendríamos que reinventarnos seguramente, pero bueno, para eso estamos. El problema, Jesús, es que hay unos condicionamientos que no vemos. Están tan cerca, No lo vemos. todo con ese color. Sí, 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 es eso, es eso. Otra forma de decirlo es que buscamos, filtramos nada más aquello que confirma esto, digamos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, Sí. sentimientos que están gobernados por el ego. Sí, 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 ese es el patrón que tenemos. José, José. Bueno, primero decir que intento cada día hablar de mi experiencia, no de los conocimientos que he podido adquirir por lo que haya leído o que me haya venido por cualquier medio externo, sino que por aquello que en momentos determinados, como creo que todos vosotros, hemos interiormente descubierto, no nos ha venido de fuera, sino que interiormente hemos descubierto aquello que realmente somos. O sea, que desde esa esencia y desde ese presente que al final se convierte en presencia, te ha de alguna forma abierto los ojos o has descubierto algo y entonces ya de alguna forma es tuyo y puedes de alguna forma comunicarlo con los demás porque de alguna forma lo has experimentado. Y ya deja de ser conocimiento y creo que todo lo que surge desde esa presencia es, adquiere una comprensión, una aceptación con mayúsculas y de ahí que ya no es conocimiento, sino ya es algo, pero es particular de cada uno, ya se convierte en algo de sabiduría.
Entonces, bueno, desde esa perspectiva, cuando veo lo que, por ejemplo, lo del servicio, ¿no? Y no puedo ver el servicio como algo cuadriculado, algo que esté estructurado, sino que el servicio es tan amplio como la vida misma, ¿no? La vida Todo misma es un servicio, gran todo, servicio. todo. Y respecto al ser humano, pero el servicio global de todos los reinos de la naturaleza. Todo lo que estamos aquí estamos de alguna forma haciendo un servicio. Cada uno lo hace con su nivel de conciencia, con su estado de conciencia. Y cada uno realiza el servicio que realmente cree que, que de alguna forma puede hacer mejor, entre comillas, en esta vida, ¿no? Quizás algunos estén más equivocados, otros están más acertados, pero cada uno interiormente, de ahí el respeto a todas las creencias y a todas las formas de vida y a todos los caminos que pueden haber para decir y respetar que todos aquellos que estamos aquí en este planeta estamos haciendo un servicio. Y de ahí esa amplitud, ¿no? Y no decir que este servicio está bien o aquel está mejor, sino que cada uno dentro de su nivel de conciencia hace ese servicio. Respecto al como sí, yo lo veo, porque es una palabra que yo la utilizo mucho en mi vida diaria, el como sí. El como sí es una actuación del alma, pero yo la veo también, que se ha comentado mucho, es en ponerme en el lugar, es una máxima, ¿no? De ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, cuando puedes empatizar totalmente y puedes de alguna forma comprender, aunque muchas veces no lo compartas, pero comprendes y de alguna forma esa comprensión, como decía antes, con mayúscula y esa aceptación, estás comprendiendo y aceptando las distintas realidades que existen. Y de ahí puedes atisbar con lo que tenemos esa unidad dentro de esa gran diversidad que existe. Y entonces yo creo que el como sí es algo muy práctico y en esta vida hay que ser muy práctico. Y lo que de alguna forma nos sirve y nos hace estar más en armonía y más en paz es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquello que vemos que es algo tóxico y que nos perturba y que nos desarmoniza, pero tenemos que desechar. Hay que ser muy prácticos. Y entonces, día a día, lo que hay que observar y estar muy atentos y desde esa actuar casi siempre con ese filtro, que ese órgano que todos vemos, que decimos que es el corazón, pues si ante cualquier duda pasamos esa duda con el filtro ese del corazón, que muchas veces cogemos y nos ponemos aquí, no la mano y decimos, joder, si lo pasamos a través de ahí, yo creo que todo lo que surge de ahí es algo positivo. Y es más, cuando te das cuenta de a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Como ese hijo pródigo, ¿no? Que da la vuelta al mundo para volver otra vez a su casa, ¿no? Y te das cuenta de que todo tu pasado ha sido perfecto, de que no hay que quitar ni poner nada, de que somos la suma de todo nuestro pasado, que es precioso lo que nos ha ocurrido y que la gente que ha estado en nuestra vida es la mejor que ha podido estar. Entonces, cuando tienes esa gratitud hacia la vida, cambia totalmente tu percepción del estar aquí, ¿no? Y lo que es el servicio. Y yo creo que ya paro por ahora. Bueno, pues me vais a perdonar, es que para los que habéis llegado un poquito más tarde, hemos comentado una cosita que hubo un cambio de última hora, que nuestra amiga de Tenerife pues canceló y teníamos una ranura que estaba ocupada y bueno, y nos hemos entregado a ver lo que sucedía. Entonces, como sé, no lo digo por José Manuel, lo digo por mí, evidentemente, que la brevedad no es una característica tuya, con todo amor te lo digo. No, José Manuel, no. Lo que os voy a proponer, si os parece bien, porque ya son menos 20,
Ir a comer, a cenar. que hacemos una interrupción, cenamos como está previsto y a las 10 conectamos con lo que estamos hablando, continuamos. Porque nada más que nos queda. Vamos a leer un mantra, ¿eh? ¿Vale? ¿Os parece? Lo hacemos así. Venga, un mantra. Perdonad que os corte, yo también tampoco he hablado. Lo dejamos el próximo, José Manuel, intervienes tú a las 10 y continuamos. ¿Te parece? Un momentito, hacemos un mantra que es muy importante. Desempeño mi parte con resolución y fervorosa aspiración. Miro arriba, ayudo abajo, no sueño ni descanso. Trabajo, sirvo, ruego, yo soy la cruz, yo soy el camino. Olvido mi trabajo realizado, me elevo sobre mi yo vencido, mato el deseo, me esfuerzo, olvidando toda recompensa. Renuncio a la paz, rechazo el descanso y en la tensión del dolor me pierdo a mí mismo para encontrarme a mí mismo y así penetrar en la paz. Solemnemente me comprometo a realizar todo esto invocando a mi yo superior. Esto es el servidor. Esto es un servidor. A las 10 y Pues sí. después de cenar a las 10 nos lo debemos ver aquí. Y continuamos. Venga, y gracias. ¿Eh? Sí,